y me quedaba en el Gran Hotel Sula frente a la catedral. Y la campana de la catedral no me dejaba dormir. Le damos también la bienvenida a Cristina, que hace, el martes pasado no te pudimos dar. Cristina, bienvenida, que anda por Colombia. Por allá también hay otro hermano que andaba perdido. ¿Cómo es tu nombre? Hasta hace tiempo que no viene, que se olvidó tu nombre. José, a José que hace tiempo que no venía, pues también le damos la bienvenida. Pero te ha ido bien porque has engordado en la ausencia, así que no te ha ido tan mal en esta ausencia, pero no te olvides el caminito. La iglesia celebra una grandísima fiesta en el día de hoy. Hoy la iglesia celebra, como todos ustedes saben, la fiesta de San Juan Bautista. Esta es la única fiesta, aparte de la Virgen y del Señor, que la iglesia celebra, el nacimiento. Siempre la iglesia celebra el día de la muerte de un santo, que es cuando el santo entra en la gloria de Dios y nace a la vida eterna. O sea, que el día de Santa Teresa celebramos el día que murió Santa Teresa. El día de San Juan Bosco celebramos el día que murió San Juan Bosco. Parte de la Virgen María, que se celebra la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre, del Señor, que se celebra el 25 de diciembre. Hoy no se celebra la muerte de Juan el Bautista, se celebra el nacimiento de Juan el Bautista. Es el único santo que se celebra el nacimiento, porque de él dijo el Señor que es el hombre más grande nacido de mujer. Así que es una fiesta grande. La reseña que me dan aquí hoy para leer dice: la madre Isabel había escuchado no hace mucho la encantadora oración que salió espontáneamente de la boca de su prima María y que traía resonancias como un eco lejano del antiguo Israel. Zacarías, el padre de la criatura, permanece mudo, aunque por señas quiere hacerse entender. Las concisas palabras del Evangelio encubren la realidad que está más allá de colorido en la pequeña aldea de Ain Karen. Con lógica humana y social comunes se tienen los acontecimientos de una familia como propios de todas. En la pequeña población, las penas y alegrías son de todos. Los miedos y los triunfos se comparten por igual. Primero los vecinos que no se apartaron ni un minuto del portal. Luego llegan otros y otros más. Por un rato, el tintín del herrero ha dejado de sonar. En la fuente del saber rompió un cántaro cuando resbaló mi sonada por lo que contaban las comadres. Llegó el día octavo para la circuncisión del niño que nació aquel día y se le debe poner el nombre por el que se nombrará para toda la vida. Un imparcial observador descubre desde fuera que ha habido discusiones entre los parientes que han llegado desde otros pueblos para la ceremonia. Tuvieron un forcejeo por la cuestión del nombre. El clan manda mucho y parece que prevalece la elección del nombre de Zacarías, que es el del padre. Pero el anciano Zacarías está inquieto y se diría que parece protestar. Cuando llegue el momento decisivo, lo escribe en un punzón en una tablilla y decide que se llame Juan. No se sabe muy bien lo que ha pasado, pero lo cierto es que todo cambió. Ahora Zacarías habla, ha recuperado la facultad de expresarse de modo más natural y anda por ahí bendiciendo al Dios de Israel a boca llena. Ya no se hablará más del niño hasta que llegue la próxima manifestación del reino en la que intervienen. Este es lo que dicen de este escrito, esta reseña del nacimiento de Juan el Bautista, que todos los hemos escuchado en la lectura del Evangelio, y los que hemos ido a Israel los hemos vivido directamente. ¿Quiénes de los que están aquí han ido a Ain Karen? Los que están aquí han estado en Ain Karen, bueno, los que han estado en Ain Karen pueden rememorar esto. Cuando uno entra a la iglesia, a la hermosa iglesia de San Juan el Bautista en Ain Karen, uno del lado acá del altar uno baja a una cueva, y en esa cueva hay una estrella puesta que dice: aquí nació Juan el precursor. Y a la salida, en la explanada de la iglesia, está escrito en todos los idiomas del mundo el Benedictus, que es la hermosa oración de Zacarías que se reza en todos los monasterios en las vísperas, que usted dice: bendito sea el Dios de Israel, que se ha dignado visitar a su pueblo para redimirlo con la paz. Ahí está escrito el Benedictus, que es lo que canta Zacarías en todas las paredes de la iglesia de San Juan Bautista. Hoy es el día de la fiesta de Ain Karen, de ese hermoso pueblecito de Judá. Por eso es importante que alguna vez en la vida todo cristiano vaya a Israel. Si Dios quiere, el año que viene, pues nosotros iremos de nuevo, como todos los años. Yo pienso, tengo que ir en octubre a grabar una serie para EWTN. Voy sin persona, vamos con los equipos, vamos a hacer una serie de 13 programas en Israel para las personas que no pueden ir, lo puedan ver por televisión. O sea, lo mismo que hemos hecho en los viajes, lo vamos a hacer en video, se va a pasar por EWTN y se calcula que por lo menos 160 millones de personas lo vean. Así que espero que a lo mejor los grupos de nosotros empiecen a crecer cuando vamos a Israel. Así que el año que viene, ya lo avisaremos, el año que viene volveremos, si Dios quiere, a Israel, y vamos a hacer una parada en Italia para el año jubilar de San Pablo, que comienza el domingo. El domingo comienza el año jubilar de San Pablo.
Domingo celebramos los 2000 años, comienza la celebración de los 2000 años del nacimiento de Pablo de Tarso. 2000 años de nacimiento del apóstol, y va a haber un año entero jubilar que se cierra el año que viene en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde se descubrió no hace mucho la tumba de Pablo y de Timoteo. Siempre se sabía que la tumba estaba debajo del altar. ¿Quién ha estado ahí en la Basílica de San Pablo Extramuros? Bueno, mire que tiene que subir arriba de la silla. Pero Ana María, tú has estado y ni te acuerdas ni dónde estuviste, porque tú has estado. Ella ni se acuerda dónde estuvo. ¿Tú has estado, Rosana? ¿En Roma tú no has estado? Yo pensé que tú has estado en la Basílica de San Pablo Extramuros. Abajo del altar siempre se sabía que estaba San Pablo y Timoteo, pero la basílica cogió fuego en el siglo V y los escombros de la iglesia pues taparon la base del altar, hicieron la iglesia encima y nunca se había excavado. Y hace como un año, para el jubileo, Papa dio permiso, encontraron el sarcófago de Pablo y de Timoteo abajo mismo del altar, donde se decía desde toda la vida que estaba la tumba de Pablo y Timoteo. Así que no hay duda de que ahí está Pablo enterrado debajo. Y el domingo, oren, el domingo comienza, es día de San Pedro y San Pablo, y comienza el año jubilar, año de gozo de la iglesia. El Papa ha convocado para octubre un sínodo de obispos del mundo entero para hablar de la palabra de Dios, de la Biblia, de la importancia de la Biblia en el pueblo de Dios. Así que este sínodo va a ser muy importante de obispo en honor a San Pablo. Y también pues el domingo la fiesta de San Pedro y San Pablo, en la inauguración del jubileo, en la misa en la Basílica de San Pedro. Va a haber un acontecimiento muy importante que todos los años se repite, pero este año le van a dar especial interés. El patriarca ecuménico de Constantinopla, la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, va a predicar junto con el Papa en la misa de San Pedro y San Pablo. Y al final van a rezar el credo de Nicea, el patriarca y el Papa en griego, y al final los dos van a dar la bendición desde el balcón, el patriarca de Constantinopla y el Santo Padre. No pueden celebrar la Eucaristía juntos porque todavía las dos iglesias están divididas, pero el patriarca va a predicar y va a estar presente durante toda la Eucaristía. Sé que es un paso, varios años ya el patriarca está yendo a la misa de San Pedro y San Pablo, pero este año, como es el año jubilar de San Pablo, le están dando más importancia a este evento. Así que la iglesia comienza jubileo, hay indulgencia plenaria, estamos otra vez de fiesta celebrando los 2000 años de Pablo. Y miren, ¿dónde está la tumba de Pablo? ¿En qué iglesia? ¿Pero en qué iglesia? ¿Pentecostal? Católica. ¿Dónde está la tumba de Pedro? ¿Pero en qué iglesia? Católica. ¿Y la de San Judas? En el Vaticano, la tumba católica de Santiago, en Compostela, en una iglesia católica. Qué raro que no haya ningún apóstol enterrado en una iglesia bautista o en una iglesia pentecostal. Yo creo que eso daría que pensar, ¿verdad? Porque si ustedes dicen que son familia de alguien y ninguno está enterrado en el pueblo, en la tumba de ustedes, pues eso le daría a ustedes mucho que pensar qué pasa con esa relación, pero evidentemente parece que hay mucha gente que no piensa. La semana pasada, y hoy les aseguro que no va a ser pregunta, ya yo quedé puesto y convidado después de las preguntas de la semana pasada. Vamos a seguir hablando de la iglesia. La semana pasada estamos hablando de la parte del credo de Nicea, estamos hablando del credo de Nicea, la parte que dice creo en la iglesia. Creo en la iglesia. Entramos en esa parte, como terminamos la parte de creo en el Espíritu Santo, y la semana pasada hablamos de la iglesia como continuidad del pueblo de Israel. Hablamos que Dios se reúne, Dios hace un pacto primero con Israel, y del pueblo de la promesa de Abraham nacen los 12 hijos de Jacob, de Israel, y nace el pueblo del antiguo pacto, el cual recibe la ley con el pacto mosaico, rociado por sangre en la cumbre de Sinaí, se convierte en la nación, en el pueblo de la primera alianza. Esa alianza se termina, no es que no sirva, se agotó, se acabó, en la cruz de Cristo se cumplió. Le dije, como cuando uno compra una casa y termina de pagar la casa, se cumple el contrato que tiene con el banco. Así se cumplió la función del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios, porque el pueblo de la segunda alianza es la iglesia. Y explicamos que así como Israel nace de los 12 hijos de Jacob, la iglesia nace de los 12 apóstoles. Y vamos a ver en otra clase más adelante cómo de los 12 hijos de Jacob, uno tenía la promesa, que era Judá. Y vemos que de los 12 apóstoles, uno tiene la promesa, que es Pedro. Eso, ¿se acuerdan que yo les dije la semana pasada que eso se llama precedencia bíblica?
que lo que sucede en el Antiguo Testamento tiene una raíz, lo que sucede en el Nuevo Testamento tiene una raíz en el Antiguo Testamento. Le expliqué las anunciaciones, cómo tienen raíces. Tenemos la raíz de la promesa de Pedro, ¿dónde? En la promesa de Judá. Judá tuvo la promesa de que Judá iba a estar presente cuando viniera el Mesías. Y así fue, los judíos estuvieron presentes cuando vinieron el Mesías y le entregaron el pacto. Pedro tiene la promesa y la iglesia de Pedro va a estar presente cuando Jesús regrese en gloria y ahí le entregará las llaves. Eso vamos a hablarlo cuando hablemos de la función de Pedro en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia y hemos hablado de la iglesia como pueblo de Dios. Pero la iglesia, podemos decir, nos quedamos ahí, y eso es cierto, la iglesia es el pueblo de la nueva alianza. Ya el pueblo judío no es el pueblo de la alianza. La alianza del pueblo judío se acabó. ¿Quién tiene la alianza ahora quién es? La iglesia es el pueblo de la nueva alianza. Los judíos es el pueblo histórico de Cristo, pero las promesas las tiene la iglesia. ¿Los judíos pueden ser parte de esta alianza? Claro que sí. ¿Cómo los judíos entran en esta alianza? Cuando se bautizan. Cuando se bautizan, entran en la alianza como todo el mundo. Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, la gran santa carmelita, que era judía ortodoxa, pues es judía y entró en la nueva alianza a través de ¿qué? Del bautismo. Alfonso de Ratisbona, todos esos grandes judíos conversos, pues han entrado en la nueva alianza a través del pacto y tienen la bendición de ser el pueblo histórico de Cristo. Y aparte de ser el pueblo histórico de Cristo, también está en el pueblo de la nueva alianza. Porque la antigua se acabó, pero la iglesia, por eso decimos que creo en la iglesia. Y es lo que estamos estudiando, creo en la iglesia. La iglesia es más que el pueblo de Dios. La iglesia, ¿se acuérdense que dijimos que San Pablo dice en Hebreos 11, lo que en el Antiguo Testamento es prefigura, en el Nuevo es realidad. El pueblo de Israel, la alianza de Dios, pueblo de la iglesia, el nuevo pueblo de la alianza de Dios. Dijimos que la iglesia no es un templo, ni es una casa. Nosotros, alguien me decía, entonces no puedo decir voy a la iglesia. Pues claro que puedes decir voy a la iglesia, porque si no, qué lío nos íbamos a formar. Porque tampoco es templo, no, tampoco es templo, porque el templo somos nosotros. Iba a tener, bueno, tener que ir a la casita donde no son muy complicados, por supuesto que vamos a la iglesia, pero lo que tenemos que tener el concepto que la iglesia es iglesia no por la casa, la iglesia es iglesia porque ahí nos congregamos nosotros, porque la iglesia no es la casa, la iglesia somos nosotros. Esto que está aquí congregado en esta noche es iglesia, esta es la iglesia. O sea, que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos iglesia. Como decir, yo soy estadounidense cuando voto. No, yo soy estadounidense las 24 horas del día. No puedo decir, ahora viene la policía y ya, no, tú no me puedes coger preso porque yo no soy estadounidense, porque soy estadounidense cuando voy a votar. Yo creo que lo primero que harían es encerrarme en el Jackson. Porque como estadounidense, las 24 horas del día. Nosotros somos iglesia las 24 horas del día. ¿Qué sucede? Que tenemos en la iglesia muchos paganos bautizados. Y no lo dije yo, lo dijo Juan Pablo II, así que cualquier reclamación se la echan al Papa. Juan Pablo II dijo que la mitad de la iglesia eran paganos bautizados. ¿Qué son paganos bautizados? Alguien que se bautizó, pero de cristiano no tiene nada. Esas son la gente que vemos que van a la iglesia los domingos y piensan que van a la iglesia. Y como van a la iglesia, cuando salen de la iglesia, dejan de ser iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta el domingo que viene, si van. Porque algunos van el domingo de Ramos a coger guano bendito y no vuelven más hasta que vuelven a una boda o un funeral. Y algunos entran a la iglesia cuando lo bautizan y salen y lo vuelven ahí, si van cuando lo sacan con las patas por delante. O sea, esos son paganos bautizados. ¿Por qué? Porque ellos son iglesia, ¿cuánto? 45 minutos a la semana. Nosotros no somos iglesia 45, nosotros somos iglesia 24 horas. En el trabajo, en tu casa, tú eres iglesia porque tú eres el pueblo de la nueva alianza. Somos ciudadanos del pueblo de Dios y el pueblo de Dios es la iglesia. Eso es lo que tenemos que tener nosotros bien claro. Que yo decía cuando explicaba ese tema en otra oportunidad, que hay personas que son adoradores de Cristo y hay personas que son siervos de Cristo. ¿Cuáles son los adoradores de Cristo? Los que van un domingo y no se acuerdan más de él hasta el próximo domingo. Eso lo hacen los budistas, eso lo hacen los mahometanos, eso lo hacen los santeros, eso lo hace todo el mundo. Van, le dan el culto a su Dios y después, no, los cristianos no somos adoradores de Cristo. Los cristianos somos siervos de Cristo. Somos gente que estamos bajo la autoridad de Cristo las 24 horas del día. Y por el bautismo no solo somos servidores de Cristo, sino que somos el pueblo que Cristo nos incorporó a la alianza por medio de su sangre. Dijimos la semana pasada que la sangre en la primera alianza la puso Moisés cuando mató el becerro y regó con sangre al pueblo de Dios. Y ahí se hizo la alianza entre los hombres y Dios y Yahvé.
La segunda alianza no la hicimos nosotros, porque ninguno de ustedes pone sangre. La nueva alianza, Cristo puso la sangre. O sea que el que tiene la alianza en realidad es Cristo con el Padre. Nosotros entramos esa alianza con Cristo, con el Padre, a través del bautismo. Cuando tú te bautizas, ninguno de ustedes ha puesto sangre para entrar en la alianza. Y la alianza es con sangre. ¿Quién es el único que puso sangre? Jesús. En la antigua alianza expliqué que la circuncisión de los niños se la hacía no tanto por el hecho de cortar nada, sino porque el niño cuando le cortaban el prepucio echaba sangre. Y a través de esa sangre que echaba entraba en el pacto con Dios. Nosotros no echamos sangre en el bautismo. Cristo puso ya la sangre. Entonces yo lo que hago es que por el bautismo me injerto, dice San Pablo, te metes en Cristo que ya tiene la alianza. Y la alianza de Cristo viene a ti. Pero por eso la iglesia es más que el pueblo de Dios. Porque si fuera el pueblo de Dios, podríamos decir, bueno, creo un pueblo. No, la iglesia no solo, el gran misterio es que la iglesia no solo es el pueblo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es un misterio todavía mucho más grande. Por eso es que tú no puedes decir que tú crees en Cristo y que no crees en la iglesia. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. De las Sagradas Escrituras podemos sacar varias conclusiones, definiciones para iglesia. En todas las Sagradas Escrituras, desde el principio nos va a hablar de lo que es la iglesia. Dice el catecismo de la iglesia. Déjame ver si logro arreglar el catecismo de la iglesia, porque parece que el otro metió las pezuñas en mí. El otro o alguien que no es el otro que anduvo por aquí buscando en mis papeles me viró los papeles al revés, pero no te preocupes que yo lo arreglo. La iglesia desde el comienzo de toda la eternidad está en la mente de Dios. Todos los santos, San Ireneo, todos los santos fundadores de los padres de la iglesia, los que pusieron las piedras vivas, los que pusieron los mártires de la primera iglesia, dijeron que en la mente de Dios desde el comienzo de los siglos estaba la iglesia. ¿Por qué en la mente de Dios desde los comienzos de los siglos estaba la iglesia? Porque Dios creó al hombre con la mentalidad de que el hombre fuera santo, de que el hombre fuera agradable en su presencia. Por eso creó a Adán y Eva llenos de ¿qué? De gracia. Llevó a Adán y Eva llenos de gracia. Si Adán y Eva hubieran seguido llenos de gracia, a lo mejor no hubiera hecho falta la iglesia. Porque no tenía necesidad de ¿qué? No tenía necesidad Adán y Eva de gracia. No tienen necesidad de gracia porque estaban llenos de gracia. ¿Ustedes entienden eso? Adán y Eva, dice que Dios paseaba con ellos en el jardín. ¿Qué quiere decir? Que Adán y Eva y Dios eran íntimos. Adán y Eva estaban desde la cabeza a los pies llenos de Espíritu Santo. No les hacía falta más gracia, porque si ustedes tienen un vaso lleno, ¿le hace falta más agua? No le hace falta más agua. Si le echan más agua, ¿qué pasa? Se botan y la desperdician. Un vaso lleno está totalmente lleno. Por eso, Adán y Eva estaban como un vaso lleno, estaban totalmente llenos de gracia. ¿Qué sucede? En el plan de Dios, como ustedes lo saben, falla el plan de Dios. Y al fallar el plan de Dios, ¿qué pierde el hombre? La gracia. Entonces comienza el intento de Dios de devolver al hombre, ¿qué cosa? La gracia que había perdido. Por eso instituye el pueblo para comenzar el plan de la redención, el pueblo de Dios. ¿Qué cosa es el pueblo de Dios? Un conglomerado donde los hombres iban a recibir, ya que no la gracia, porque no podían recibir la gracia, porque Dios y el hombre estaban separados por el pecado. Pero en Israel, ¿qué recibían en Israel? Tenían la cohesión de tener una cierta comunión ¿con quién? Con Dios. Israel era un pueblo que Dios fue guiando con una ley, esa ley que Dios le dio, ¿qué hizo con Israel? Le dio cohesión a través de los ritos del templo, esos ritos expiatorios, la sangre, el sacrificio del cordero, Yom Kippur, todos los sacrificios del templo, fue dándole a Israel la sensación de que ellos podían ser redimidos. Eso, como dice San Pablo, era prefigura de lo que iba a ser más adelante realidad. Pero de cierta forma, ¿cómo se justificaba Israel delante de Dios? Por dos cosas. ¿Por cuáles de las dos cosas? Por la ley. Si cumplían la ley, los judíos se justificaban delante de Dios, a pesar que la redención no estaba hecha. ¿Y por qué otra cosa? Por los rituales del templo. Estaba estipulado, pecas, tienes que hacer esta ofrenda. Hay lepra, tienes que presentar esta ofrenda. El día del perdón, tienes que presentar. Leen el Levítico, todo es un manual de cómo Israel hacía cosas para sentir de cierta forma que Dios estaba sobre ellos. Ustedes saben qué cosa era eso, cómo podemos decir que es de la nueva alianza, pero ¿qué podemos decir? ¿Qué cosa es eso en Israel, equivalente de la iglesia?
Nadie se imagina qué cosa puede ser esas cosas que hacía Israel para tener la seguridad de que Dios lo perdonaba. Los sacramentos. ¿Qué es los sacramentos? Sacramento es algo que se ve, que nos indica que algo que no se ve está pasando. Por ejemplo, a ti te bautizan, te cae el agua arriba. ¿El agua es lo que te bautiza? No. ¿Quién te bautiza? El Espíritu Santo, que convierte a ese niño hijo de Dios. Pero esa acción del Espíritu Santo, en la acción del niño, ¿se ve? No se ve. Entonces, ¿con qué se anuncia? Con el agua. Dice, en el momento que cae el agua, el Espíritu Santo actúa. O sea, el sacramento es una acción que se ve, que habla de algo que no se ve. Dios sabía eso, por eso en Israel estaban los ritos del templo. Y eso es lo que le falta a las iglesias protestantes. En el libro que hicimos en el Apocalipsis, que se llama del Apocalipsis, Días de Retribución, de Shelton, él decía, y era protestante, decía que lo que más el Señor le va a pedir cuenta a la iglesia protestante es haber arrancado de ella los sacramentos, la vida sacramental, porque el hombre necesita ver algo físico de que Dios hizo una acción sobre él. Porque Israel podría haber dicho, vamos a hacer el día de Yom Kippur, le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, pero Dios hizo eso. No, ¿qué dijo Dios? Cojan un cordero, descargan el pecado, mátenlo, tiren la sangre. ¿Ustedes creen que eso hacía algo delante de Dios? Matar un cordero y tirar la sangre encima del arca. No, pero Dios quería que se hiciera algo que se ve para que el pueblo tuviera la seguridad. Después que la sangre cayó, ya yo fui perdonado. Tengo la seguridad que estoy perdonado. Eso es lo que la iglesia tiene y que los protestantes han perdido. Yo me confieso con Dios, fantástico, pero ¿cómo tú estás seguro que Dios te perdona? Porque hay cosas que no se perdonan. Eso es lo que tenía Israel. Israel necesitaba, como pueblo de Dios, una cohesión y una seguridad de que Dios actuaba en medio de ellos. Por eso tenían la ley y tenían la liturgia del templo. Tenían la liturgia del templo, que de cierta forma que dispensaba esa liturgia del templo la justificación, aunque no la gracia. ¿Por qué? Porque esos hombres que cumplieron la ley y que practicaron los rituales del templo, cuando murieron, ¿a dónde fueron? Al seno de Abraham. Y cuando llegó el día de la resurrección, ¿a dónde subieron? Al cielo. Al cielo. Fueron, de cierta forma, fueron guardados para el día de la resurrección, cuando Jesús derramó la gracia sobre ellos. Por eso, cuando hablamos la semana pasada, que el primer fruto de la resurrección fueron aquella gente que habían muerto en el Antiguo Testamento y están delante del cielo. Hay gente que me pregunta, ¿por qué no hay San Abraham? ¿Por qué no hay San Moisés? Yo digo, bueno, tenemos dos cosas. Primero, San, ¿qué cosa es lo que quiere decir? Santo. Y santo no es propio de Israel. Santo es propio de la iglesia, porque ¿quién santifica? El Espíritu Santo. Y en Israel no estaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿la santidad es propia de quién? De la iglesia, que es la que recibe en Pentecostés el Espíritu Santo. Pero estos hombres ilustres, Moisés, Abraham, por supuesto están en el cielo. Y la iglesia sí los tiene como santos. Y hay un día de la fiesta de San Abraham, hay un día de la fiesta de San Moisés, está la fiesta del profeta Elías. Lo que pasa es que en la nueva alianza son más conocidos en la iglesia la gente que han vivido en la alianza esta que en la otra alianza. Pero ¿por qué digo todo eso? Porque de esa forma Israel se iba adentrando ¿dónde? En la relación con Dios. Ahora viene Cristo, se presenta a Cristo con su redención. Entonces, ¿dónde se dispensa la gracia ahora en la redención? En la iglesia. Primero se dispensaba en Israel a través de ¿qué? De la ley y de los rituales del templo, ¿no? Ahora, ¿dónde se dispensa la gracia? Eso era prefigura de lo que en la iglesia va a ser realidad. ¿Dónde se dispensa la gracia ahora? En los sacramentos, en la iglesia. Por el bautismo nos injertamos en Cristo, en la confesión se nos perdonan los pecados, en la Eucaristía Cristo nos alimenta con su cuerpo. La dispensación de la gracia, ¿dónde se da? En la iglesia. ¿Por medio de qué? De los sacramentos y de guardar la ley. ¿Qué ley? La ley nueva. ¿Cuál es la ley nueva? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Una ley más perfecta que la antigua alianza. ¿Cuál es la antigua alianza? No matarás, no robarás, ojo por ojo, diente por diente. Fíjate, en el Antiguo Testamento todos los mandamientos empiezan con no. No matarás, no robarás, no adulterarás, no. Ley. Nosotros estamos en un pacto de ley. El pacto de ley fue el de Israel. El pacto de la iglesia es un pacto de gracia. Por eso que dice Cristo, todo es muy sencillo. Olvídate no olvídate, porque los 10 mandamientos están metidos dentro de esto.
Pero olvídate de los no. ¿Cuál es la ley nueva? Amar a Dios. ¿Y a quién? Y al prójimo como a ti mismo. Dice Cristo, ahí están la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo como a sí mismo mata. No. El que ama al prójimo como a sí mismo le roba las cosas que tiene él. No. El que ama al prójimo como te amas tú mismo, que lo chismea, le destruye la honra a la otra persona. No. Lo que pasa es que ya no lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque primero amamos a Dios. Entonces, estamos en una ley más perfecta. En Israel era, haz esto, te doy castigo. Haz esto, te doy castigo. ¿Cuál es la ley de ahora? Haz esto porque tú amas a Dios. Y el otro hermano, el otro que está al lado tuyo, no es un extraño. El otro que está al lado tuyo es hermano tuyo porque es hijo del mismo Dios. Los sacramentos en Israel eran prefiguras. ¿Daban gracia? No daban gracia. Daban seguridad de que Dios lo iba a perdonar. En la iglesia los sacramentos sí dan gracia. A través de la confesión se dispensa la gracia, a través de la comunión, los sacramentos son fuentes de gracia. Ustedes ven que en Israel era prefigura, en la iglesia es realidad. Y vemos ir caminando de la iglesia, para que ustedes tengan una idea por qué decimos que creo en la iglesia. Porque hay personas que dicen que la iglesia no hace falta. Y dicen, yo creo en Cristo, pero no tengo que ir a la iglesia. Eso es como decir, yo creo en tu cabeza, pero no en el resto del cuerpo. ¿Eso tiene sentido? ¿Tú sabes quién fue la única que dijo eso? ¿No saben quién fue la única que dijo eso? Salomé, la que dijo, tráeme la cabeza del bautista, el cuerpo no me interesa. Tú no puedes quedarte con la cabeza que es Cristo y desechar su cuerpo que somos nosotros. ¿A través de qué? Del bautismo. Cada vez que alguien se bautiza, lo injertan ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Fíjate, yo hice esta para que ustedes entiendan lo que les quiero decir, para la gente que dicen que la iglesia no hace falta y por qué creemos en la iglesia. Primero, ¿qué cosa era cuando dice Génesis? ¿Qué era lo primero que había en el universo? Caos. Caos. Del caos, el Señor pone orden y hace la creación. ¿Cómo Dios hace la creación? En el orden. O sea, tenemos caos, orden, creación. Después que crea Dios, el hombre. Y después que hace el hombre, comete el pecado. ¿Qué viene después del pecado? La promesa de Dios. ¿Qué viene después de la promesa de Dios? La alianza, donde Dios cumple la promesa que le hizo a Abraham. ¿Qué le dan a Dios? ¿Qué le da Dios al pueblo a través de la alianza? La ley. Junto con la ley, ¿qué cosa le da? Un culto ordenado. ¿Dónde era el culto? En el templo. Los sacrificios, ¿dónde están reflejados? En el Levítico. Después, ¿qué cosa le da? Las escrituras. Los profetas, el Pentateuco. Después, ¿qué cosa le da? Cristo viene y se encarna. Después que Cristo viene en carne, ¿qué hace Cristo? La redención. Vuelve a restaurar lo que estaba caído. Después, ¿qué es lo que viene? La resurrección. Después de la resurrección, ¿cuál es el siguiente paso? Baja el Espíritu Santo. Y después que va a venir el caos. Eso es lo que piensan los protestantes. Después del Pentecostés, cada cual puede hacer lo que le da la gana. No hace falta la iglesia. Yo rezo en el cuarto de mi casa e interpreto la Biblia como a mí me da la gana. ¿Eso cómo se llama? Caos. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Le voy a decir de nuevo, por orden. Caos, creación, orden de Dios, hombre, pecado, promesa, alianza, ley, culto en el templo, escritura, encarnación, redención, resurrección, Pentecostés. Ustedes van que va desde el caos, ¿cómo va? Subiendo en perfección. Entonces, según los protestantes, después que sube, baja el Espíritu Santo, ¿y a qué volvemos de nuevo? Al caos. Cada cual interpreta la Biblia como quiere, cada cual hace el culto que le da la gana, cada cual va a la iglesia que le da la gana, cada cual se queda. Ese es el plan de Dios, hacer un plan perfecto del caos para volver ¿a dónde? Al caos. ¿Tiene eso sentido? Quiere decir que después de Pentecostés viene algo más perfecto que todo lo demás que estaba atrás. ¿Ustedes entienden lo que cómo lo estoy llevando? Porque eso es lo que piensan los protestantes. Dios va ordenando. Bueno, primero, arriba, cada cual para su casa, hacer lo que le dé la gana. Eso sería volver al caos espiritual. Y un caos peor, porque ya no es un caos físico, ahora es un caos. ¿Qué es lo que vemos en todas las esquinas? ¿Qué es lo que vemos en todas las esquinas? Iglesias fajadas una con otra. Familias que en cuanto llega una persona de otra iglesia, ya todo el mundo se pone nervioso y nadie sabe qué cosa va a decir, porque en cualquier momento se salen con una falta de respeto total a lo que tú crees. Para eso bajó el Espíritu Santo. Como yo decía el pasado en Radio Paz, hay una sola verdad. Punto. Hay una sola verdad. La única verdad es que esto es un libro. Es la única verdad. Por mucho que yo interprete
que esto es una gallina, aunque yo alucine y pienso que yo tengo en la mano una gallina que va a poner un huevo en cualquier momento, ¿cuál es la única verdad? Que esto es ¿qué cosa? Una Biblia. Hermano, Dios tiene una sola doctrina. Es imposible que el Espíritu Santo dé 24.000 doctrinas diferentes. Porque si el Espíritu Santo da 24.000 doctrinas, todas en contra unas con otras, de esas 24.000, 23.999 son falsas y una es cierta. Por eso, en este orden de Dios, que se lo repito, caos, creación, orden de Dios, hombre, pecado, promesa, alianza, ley, culto, escritura, encarnación, redención, resurrección, descendimiento del Espíritu Santo, tiene que venir algo superior. ¿Qué cosa es lo superior? La iglesia. La iglesia, el orden espiritual que Dios ha dado para mantener la ley del nuevo pacto y para dispensar ¿qué cosa? La gracia. Por eso, si en Israel de cierta forma los cultos mantenían el pueblo unido en la esperanza de que Dios los iba a restaurar, en la iglesia está la plena restauración del pueblo de Dios. Porque si hubiera bastado la redención de Cristo es suficiente, pero si para nosotros hubiera bastado la redención de Cristo, ¿Cristo hubiera mandado a bautizar? No. Y la prueba es que le digo a ustedes, Cristo acabó con los pecados. Sí, Cristo acabó los pecados, pero pon el televisor para que tú veas. Si Cristo acabó con los pecados, ¿por qué yo peco? Eso es lo que mucha gente no se pregunta. Cristo derrotó el pecado como hombre y nos da la posibilidad de que cada uno de nosotros derrotemos el pecado. Porque el diablo está vencido, pero no está destruido. Es como los talibanes en Afganistán. ¿Estados Unidos venció a los talibanes o no? Por supuesto que los venció. Los expulsó el gobierno y se acabó. ¿Ahora están vencidos? No, siguen poniendo bombas. Sí, están destruidos, están vencidos, pero no están destruidos. Siguen, así está el demonio. El demonio está vencido, pero no está destruido. Y mientras el demonio no esté destruido, sigue existiendo ¿qué cosa? El pecado. ¿Y cuál es la dispensadora de la gracia que Cristo trajo en la redención? Pues nada más y nada menos que la iglesia. Dios hizo la gran alianza con Moisés, lo dijimos en el monte Sinaí. Del monte Sinaí, dijimos la semana pasada, nació el pueblo de la primera alianza. Lo explicamos la semana pasada. En el aposento alto, en lo alto del monte Sión, Dios derrama el Espíritu Santo y nace el nuevo pueblo de Dios. ¿Se recuerdan cuando explicamos el Apocalipsis? Dijimos que habían dos Jerusalén. No sé si ustedes se acuerdan dijimos que habían dos Jerusalén, una de la tierra y una del cielo. Dijimos que la primera Jerusalén era obra de ¿quién? Del rey David. Era una Jerusalén de piedra terrenal con un templo, a la cual vamos nosotros de todos los años. Esa es la Jerusalén de abajo. Como era una Jerusalén de la tierra, ¿qué pasó con esa Jerusalén? Se acabó, porque todo lo que tiene principio tiene fin. Esa Jerusalén la construyó David, se derrumbó en el año 70 de nuestra era. Porque esa Jerusalén que vamos ahora no tiene nada que ver con la Jerusalén de Cristo. La Jerusalén de Cristo está 15 metros abajo enterrada de la Jerusalén de hoy. O sea, esa Jerusalén que de hoy es una ciudad como lo es Damasco, como lo es La Habana, como lo es Washington. Es una ciudad totalmente moderna. Porque la primera Jerusalén, la del primer pacto, la capital del reino, la Jerusalén era del abajo. ¿Quién la hizo? El rey David. Y todo lo que tiene principio tiene fin. Ahora el Apocalipsis dice que la segunda Jerusalén, ¿de dónde baja? De arriba. Dice, miré y vi que la nueva Jerusalén bajaba. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que va a bajar como un platillo volador? No, lo que quiere decir es que si la primera Jerusalén era de abajo, la segunda es de arriba. La primera Jerusalén, ¿quién la hizo? ¿Quién la construyó? El rey David. ¿Y la segunda? Cristo. Cristo construye la iglesia, la segunda Jerusalén. Por eso que Juan la ve que viene, no viene de la tierra, viene ¿de dónde? Del cielo. ¿Vestida como qué? Como una novia. Como una novia. O sea que la segunda Jerusalén es eterna. ¿Por qué es eterna la segunda Jerusalén? Porque no la hizo un hombre, la hizo. ¿Y cuál es esa segunda Jerusalén? ¿Pero cuál es esa segunda Jerusalén? La iglesia. Esa segunda Jerusalén es la iglesia. Recuérdense que baja del cielo no quiere decir que al final de los tiempos se van a parar y van a ver una cosa gigantesca, bajar poquito a poco y aterrizar. Que baja del cielo quiere decir que la creación no es de abajo, quiere decir que su creación es de arriba. ¿De dónde es Cristo? Del cielo.
Cristo construye la nueva Jerusalén, o sea que no viene de abajo, nuestra Jerusalén viene de arriba. Y todos ustedes son miembros de la nueva Jerusalén, la novia de Cristo, porque la iglesia es la novia de Cristo, es la tierra. Fíjense, y eso está muy bien hecho, y aunque no viene al caso, no, está puesto un poco forzado eso. Ustedes se recuerdan la película de Mel Gibson, La Pasión, cuando Cristo se encuentra con María, que Cristo cae al piso y María lo levanta, y Cristo la mira y le dice: madre, estoy haciendo todas las cosas nuevas. Esas son palabras del Apocalipsis, que ahí Mel Gibson la pone muy bien esa palabra, porque Cristo en la muerte en la cruz, ¿qué es lo que hace? Una nueva creación. La creación de los hombres y las mujeres que están llenos de ¿qué? De gracia. ¿A través de qué? Del misterio de la iglesia. Porque todos los bautizados, cuando somos bautizados, nos injertan ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Luego entonces, creemos en la iglesia, porque la iglesia no solo es el pueblo de la primera alianza. Creemos en la iglesia porque la iglesia no solo es la nueva Jerusalén bajada de arriba. Creemos en la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si tú crees en Cristo, que es la cabeza, tienes que creer en el cuerpo que somos cada uno de nosotros. San Pablo dice en Primera de Colosenses capítulo 24 y 28, dice San Pablo: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios. Misterio escondido desde siglos y generaciones, manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestamos e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo. Esto que dice San Pablo, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta porque lo tienen que leer varias veces, es tremendo. Primera es Colosenses, capítulo 1, versículo 24 y 28. Mira lo que dice San Pablo: ahora yo me alegro por sufrir por ustedes. Entonces te aparecen iglesitas por ahí en las esquinas, ¿y qué te dicen? Tú no tienes que sufrir. Si cuando tú crees, aceptas a Cristo, los dineros te caen en el cielo, en espuertas, te caen los Cadillac, los Volvo, los Hammer, te caen las cuentas bancarias. Entonces yo digo, ¿qué evangelio tienen esa gente? ¿Qué es lo que dice San Pablo? Ahora me alegro porque soy millonario. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes. San Pablo, más pobre no pudo ser, fue pobre como una rata, tenía que tener cesta para poder sobrevivir. Entonces resulta que ahora la iglesia del pastor Bobby, que está aquí en la esquina, Bobby es bendecido con millones de dólares, y Pablo, que es el que pone el fundamento, no fue bendecido. ¿Cómo me pueden explicar? ¿Cómo me pueden explicar eso? San Pablo, ahora me alegro. San Pablo no solo sufre, por nosotros decimos: ay, mira, me pasan cosas. A mí yo no salgo de una para caer en otra. ¿Por qué estas cosas me pasan? San Pablo no dice eso. ¿Qué dice San Pablo? Ahora me alegro de lo que sufro. San Pablo se alegra de sufrir. ¿Por qué es masoquista? No, dice, porque completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Eso es tremendo. ¿Quiere decir que la pasión de Cristo no fue suficiente? Dice, y lo dice la Biblia de todos los protestantes: completo lo que falta. Cada vez que tú sufres, tú completas la pasión de Cristo. ¿Cuándo? Dice San Pablo que se alegra de soportar los sufrimientos por quien, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. San Pablo dice bien claro: la iglesia, ¿qué cosa es? El cuerpo de Cristo. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su pueblo, que es la iglesia. Aquí no tenemos duda. El cuerpo de Cristo es ¿quién? Dicho por San Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora dice San Pablo que cuando él sufre, se alegra. ¿Por qué se alegra? Porque está ofreciendo los sufrimientos a favor de ¿quién? De la iglesia. ¿Cómo se entiende? ¿De que vamos a sufrir, hermano? Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. No es que la iglesia sea masoquista, es que yo quiero que alguien me diga que está seguro que no va a sufrir. Yo quiero que alguien me diga eso, que lo voy a vigilar. El sufrimiento está aquí,
es totalmente inevitable. Nosotros lo dejamos entrar cuando abrimos la puerta al diablo. Y nosotros lo dejamos entrar, lo alimentamos cada día con nuestros pecados. El sufrimiento está aquí. Ahora hay dos formas de sufrir. Sufrir maldiciendo a Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué Dios me hizo esto a mí? ¿Y qué cae sobre ti? Condenación. A veces San Pablo dice, yo soy inteligente. Yo cuando sufro, lo ofrezco ¿por quién? Por la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? San Pablo decía, Señor, esto que estoy sufriendo es para que las personas se salven. Cuando Cristo ve el esfuerzo que hace Pablo de sufrir en paz y lo ofrece ¿por quién? Por la salvación. Y una persona se salva porque Dios le da la gracia en honor a quién? A Pablo que está sufriendo. Esa persona se salvó ¿por qué? Por los sufrimientos de Pablo. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hizo ahí? Corredención. Cristo nos redimió, pero Pablo hizo que esa persona entrara ¿a dónde? En la redención. Ustedes veo caras que me parece que no están entendiendo absolutamente nada. ¿Cristo nos redimió a todo el mundo, sí o no? Sí. ¿Estás seguro de eso? Sí. Veo que una gente que no está muy seguro. ¿Cristo nos redimió a todo el mundo, sí o no? Sí. Ahora, ¿todo el mundo está redimido? No. No. ¿Los asesinos, los que abusan de niños, ¿saben que están redimidos? No. La redención está ahí, pero esas personas rechazaron la redención. Y ahora es donde viene el trabajo de nosotros. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Hacer que esas personas que rechazaron la redención acepten la redención. Por eso cuando tú ofreces tu sufrimiento, cuando tú ofreces tus oraciones, cuando tú ofreces reparación por esas personas que no han aceptado la redención y la aceptan, ¿tú sabes quién se anota ese triunfo? Tú. Entonces esa persona ha sido corredimida por tus oraciones y por tus sufrimientos. Corredimida porque la primera redención, ¿quién la hizo? Cristo, pero esa persona la rechazó y tú por tus oraciones y tus sufrimientos la volviste a traer. ¿Ustedes entienden eso? Ese es el misterio de la corredención. Eso es lo que dice San Pablo aquí. Pero San Pablo que ofrece todo eso que sufre, lo está ofreciendo en vano. ¿No? ¿Por qué lo ofrece específicamente? Por la iglesia. Porque San Pablo era el constructor del cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice después. De la cual he llegado a ser ministro. San Pablo era ministro de la iglesia. O sea, vamos a ver después que la iglesia es jerárquica. La iglesia no es una democracia, gracias a Dios. Si la iglesia fuera una democracia, en cualquier momento nos cayó un Obama de papa. Dios nos ampare. La iglesia no es una democracia, en absoluto. Dice San Pablo, la iglesia tiene jerarquía. Vamos a ver. Dice, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a ustedes para dar cumplimiento de la palabra de Dios. San Pablo dice que tiene un ministerio que se lo va a dar ¿a quién? A la iglesia, que es el cuerpo. Ahora lo que dice de la iglesia en el capítulo 26. Al misterio escondido desde siglos y generaciones, manifestado ahora a sus santos. Esto dice San Pablo, la iglesia, ¿qué cosa es? Un misterio escondido. ¿A través de qué dice San Pablo? Generaciones. ¿Dónde estaba la iglesia escondida por generaciones? A ver. ¿Dónde estaba la iglesia escondida por generaciones? Pero ¿dónde estaba la iglesia escondida? Aquí dice San Pablo que antes de él estuvo escondida por generaciones de generaciones. ¿Dónde estaba la iglesia escondida? En Israel. Lo dijo la boricua. ¿La iglesia estaba escondida dónde? En Israel. A ver, una semilla, ¿dónde está escondida? Bueno, antes de sembrarla. Una semilla está escondida dentro de la flor, ¿no? Ustedes ven, la semilla está dentro de la flor. ¿Está ahí o no está ahí? Pero ¿qué es lo que está haciendo? Que le está germinando. Esa es la palabra. La iglesia, ¿dónde estaba escondida? En Israel. La iglesia germinó ¿de dónde? De Israel, donde estaba escondida, y pasó a ser la plenitud del reino. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Por eso que dicen los santos, los padres de la iglesia, que la iglesia estaba en la mente de Dios desde el principio. Por eso San Pablo dice que está escondida. ¿Dónde está escondida la iglesia? En Israel. ¿Quiere decir que está escondida así? No, quiere decir, como dijo la hermana, está germinando. ¿Dónde? Dentro del pueblo de la primera alianza. Lo cual quiere decir que nosotros salimos de la primera alianza como la semilla o el fruto nace de la flor. Y eso es un buen ejemplo. Ustedes ven que está la flor se abre, ¿no? Siguiendo este ejemplo, la flor se abrió. ¿Quién podemos decir que es la flor que se abrió? Israel. Salió la flor del pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué empezó a nacer dentro del fruto? Fue el fruto. ¿Cuál es el fruto? La redención. ¿Y cuál fue la semilla de la redención? La iglesia.
Ustedes ven como la iglesia es la continuación de Israel, pero de una forma más perfecta. Pasó de ser un proyecto de una celulita a convertirse en un fruto y después en una semilla. A la vez, como dijo la hermana, se siembra la semilla y sigue dando frutos, que es la iglesia. Por eso San Pablo dice que el misterio que es la iglesia estaba escondido desde generaciones y manifestado ahora a sus santos. ¿A quién le manifestó Dios el misterio de la iglesia? A los primeros bautizados. ¿Quiénes son los santos? ¿A quién le manifestó Dios su plan? A Santa Teresa y a San Juan Bautista y a todos, hermanos. Cuando San Pablo le dice santos a todos los bautizados. San Pablo dice, escribo esta carta a los santos de Corintio. Y Corinto era un nido de gallina. Estaban todos fajados unos con otros. ¿Y San Pablo cómo los llama? Los santos de Corinto. Porque todos los bautizados somos llamados a ser santos. O sea, toda la iglesia. Por eso decimos, creo en la iglesia que es una santa. Ahí es lo que está. Si la iglesia es santa, nosotros también somos santos. Aunque ustedes no lo crean. Y cueste trabajo creerlo. Dice San Pablo, al misterio escondido desde siglos y manifestado ahora a sus santos. Dios les manifestó a la iglesia lo que tenía guardado a los israelitas, a quien Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo? Que el misterio de Dios, que es la iglesia, no se quedó solo en Israel. ¿Salió para dónde? Para todas las naciones. Al cual nosotros anunciamos, amonestamos, incluyendo a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos a Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia? Hacer a los hombres perfectos ante Dios. ¿A través de qué? De la predicación. ¿A través de qué? De los sacramentos. Tú pecas, eres imperfecto. La iglesia te reconcilia con Cristo a través del sacramento de la confesión. Cuando sales del confesionario, ¿cómo sales? Perfecto y santo. La iglesia tiene el ministerio de reconciliar a los hombres y nosotros reconciliarlos, darle la fuerza para seguir caminando, que recibimos la fuerza ¿dónde? En la Eucaristía. Ese es el misterio que dice San Pablo, de reconciliación de la iglesia, santificando continuamente a los hombres, y no solo a los israelitas, sino a todos los hombres que Dios ha llamado, ¿desde cuándo? Desde el principio. Dice también San Pablo, en primera de Corintios 12, la iglesia es un cuerpo y Cristo es su cabeza. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro hoy. La iglesia no solo es el pueblo, la iglesia es el pueblo de Dios, no hay duda, el pueblo de la nueva alianza. Pero podemos decir que eso es algo más, aunque es una alianza espiritual, pero eso es algo más terrenal. Ahora la iglesia es más que el pueblo de Dios de la primera alianza, porque el pueblo de Dios de la primera alianza conforma el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y cada uno de nosotros sus miembros. Yo quisiera ver que ustedes entienden eso. Porque eso mucha gente no lo entiende. Cada uno de ustedes es parte de ¿qué? Bueno, más allá de la iglesia. Cada uno de ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Aquí es donde viene, para que ustedes entiendan algo que se llama, vamos a ver después, la comunión de los santos. La comunión de los santos es que todos formamos parte, cada uno somos una célula de un mismo cuerpo. Y San Pablo, cuando hace la teoría del cuerpo místico de la iglesia, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, dice, vaya a decir yo una en mi forma, pero San Pablo dice otra forma. San Pablo dice, ¿todo el cuerpo es oreja? Aunque algunos la tienen grande, no todo el cuerpo es oreja. Dice San Pablo, ¿todo el cuerpo es mano? No. ¿Todo el cuerpo es boca? No. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo? Que cada órgano en el cuerpo tiene una función. Y ahora San Pablo dice, ¿puede decir el pie que la oreja no es importante? Y mire, hermano, el dedo más chiquito del pie, que es una cosa, date un golpe en el dedo chiquito del pie, para que tú veas. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Ríanse ahora porque lo que les voy a decir ahora no es muy gracioso. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que por muy insignificante que tú seas, el pecado tuyo le duele a la iglesia como el dedo chiquito le duele a tu cuerpo. Por eso que el pecado tiene consecuencias. Tú dices, no, es mío, algo mío particular. No es tuyo particular. Es como si el dedo chiquito dijera, yo me doy el golpe que me da la gana, porque al final yo soy chiquitito, soy por ahí abajo.
No, tú cuidas no darte un golpe con el dedo chiquito porque duele mucho. Entonces, un pecado tuyo no es un pecado tuyo. Un pecado tuyo repercute en el cuerpo completo de la iglesia. Un pecado tuyo aquí puede ser que repercuta en la iglesia en Polonia y en la evangelización de la China. Ahora, así también, las bendiciones de las monjas que oran en Belén, lejísimos de nosotros, también vienen a nosotros. Porque, por ejemplo, a ti te duele, tiene una migraña tremenda y te van a poner una inyección. ¿Y dónde te la ponen? En una nalga. ¿Te duele la nalga? ¿Qué es lo que te duele? Entonces, lo más lógico es que te pusieran la inyección en la cabeza. ¿Y por qué te la ponen en la nalga? Porque todo el cuerpo tiene conexión. Toda la iglesia tiene conexión. Entonces, las que oran las monjas en Belén nos bendicen a cada uno. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Cosas malas y cosas buenas se mueven. Y es la gran responsabilidad. Y es lo que tenemos que pensar. Pecado nuestro no repercute en ti, ni en el ministerio Nuevo Caminar, ni en el ministerio Siloé. Pecado tuyo afecta a toda la iglesia. Y más que afectar a una institución, afecta nada más y nada menos. Por eso decimos que cuando un hombre peca, a Cristo le duele. Dicen, a Cristo le puede doler porque está pecado, sí, pero cada vez que un órgano está malo, el cuerpo entero sufre. Te das un golpe en una rodilla, te das un golpe en un codo y todo el cuerpo tuyo tiene malestar. Ese es el misterio que estamos hablando hoy, que la iglesia somos un cuerpo, todos bautizados. ¿Cuántos aquí están bautizados? Hermano, esto es más serio de lo que parece, y de esto no se habla. No solo no se habla en la iglesia, no se habla en Miami. Mucha bobería que se habla por ahí. Y no se habla en Miami. El cuerpo místico. Todo el mundo ha oído hablar del cuerpo místico. Pero ¿de verdad tú crees que la gente ha razonado qué cosa es el cuerpo místico? Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos parte de ese cuerpo. Así como la sangre corre por el cuerpo y tiene el cuerpo funcionando bien, cuando la sangre deja de funcionar, ¿qué es lo que sucede en algunos órganos? Se pudre y coge gangrena. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Eso pasa con las personas que siguen viviendo en pecado. Es lo que Cristo hace, lo separa de su cuerpo. Eso que es la condenación, eso es lo que es el pecado. Yo creo que tenemos, a veces pensamos como que yo soy un ente aparte. No, somos más que un pueblo, somos el mismísimo cuerpo de Cristo. Se llama la doctrina del cuerpo místico. Y en el cuerpo místico de la iglesia, como parte del cuerpo, cada uno tiene. Ahora, cada cual tiene que decir qué función es la mía en el cuerpo de Cristo. Porque cada órgano tiene su función. Ahora, esto también es una cosa muy interesante. Dice San Pablo, todo el cuerpo no puede ser oreja. Todo el mundo en la iglesia no puede predicar. Todo el mundo en la iglesia no puede cantar. Todo el mundo en la iglesia puede orar por liberación. Cada persona, como parte del cuerpo de Cristo, que tiene una función. Toda función en la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Los que limpian la iglesia tienen una función tremenda en el cuerpo de Cristo. Yo creo que si las iglesias de Miami, en vez de pagar a una persona para que la limpiara por un sueldo, la pagaran como nosotros en nuestros países, cada uno de nosotros la limpiara porque la queremos limpiar, las iglesias brillaran más. En el pueblo de nosotros no se le pagaba a nadie. Nosotros íbamos los sábados a tirar agua y a limpiar la iglesia y dejar aquello brillando, porque nuestro interés es que la iglesia brillara. ¿Ustedes creen que los que limpian la iglesia no tienen una tremenda función? ¿Cómo se santificó San Martín de Porres? Barriendo, pasó la eternidad con una escoba en la mano. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el prior del convento de San Martín de Porres? Nadie sabe cómo se llamaba. Y a lo mejor en ese momento, ¿qué decía todo el mundo? Mira el pobre San Martín y mira el señor prior. Ahí viene el señor prior. ¿Quién sabe el nombre del prior? Nadie. Porque es lo que hacía Santa Teresita de Lisieux. La santidad consiste en hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Ahora, todo el mundo quiere aspirar a predicar. Yo conozco personas que cogen 3 clases de Biblia y se forman su ministerio y se van a predicar por ahí. Pero como tú con 3 clases de Biblia te vas a ir a predicar por ahí. Cristo estuvo 30 años preparándose para predicar 3. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo quiere enseguida tener un puesto de ¿qué? De mandar y de que lo vean. Y no sabes muchas veces cuando tú llevas este puesto en Cristo lo que pesa. Porque yo estoy loco como soltarse lo primero que venga y quiera cargar con él. Y me gracias, hermano.
Mire, esto es parte del cuerpo de Cristo, que también es muy importante, que a nadie se le ha ocurrido. Eso también es servicio del cuerpo. Yo lo que quiero que ustedes entiendan esto, que cada uno de ustedes tiene que pensar, ¿qué soy yo en el cuerpo de Cristo? ¿Qué función hago yo en el cuerpo de Cristo? Porque a lo mejor, con todo lo que dices que estás entregado a Cristo, tú no haces ninguna función. Eres una célula muerta que está ahí a esperar que la arranquen. Todos tenemos una, por eso fue la efusión del Espíritu Santo, por eso fue para que tú digas qué función tengo yo, por humilde que sea. Tú no te, mira hermano, orar en tu casa, esa es una función del cuerpo de Cristo. Tú sabes la cantidad que hace falta de gente que ore. Tú sabes cómo hay viejitas por ahí que se pasan las 24 horas del día quejándose de que no la llaman, de que no la visitan, de que están solas, que lo que tienen que hacer, ¿tú sabes qué cosas que lo que tienen que hacer? Ponerse a rezar 24 horas, que tienen echar, son como monjas de clausura, pueden orar 24 horas. Y desperdician, esto es serio, y desperdician ese tiempo ¿en qué? En lamentaciones y perdiendo su vida en lamentarse. En vez de ponerse ahora, están oyendo Radio Mambí y oyen que hubo un accidente en Jayalía, ¿tú sabes lo que tienen que hacer? Señor, ten misericordia de esa gente. Oyen como un terremoto en la China, Señor bendice. A lo mejor tú no sabes esa oración de esa viejita aquí, cuánta gente puede salvar en un terremoto en la China. O sea que no hay nadie, por eso los enfermos son la gente, y la gente que está sufriendo son la gente más importante de la iglesia, porque de una cama pueden salvar miles de gente. Yo cada vez que me entero de alguien que está grave, está sufriendo, mira, ora por mí, por el ministerio, porque la oración de esa persona es tremendamente valiosa delante de Dios. Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, y nunca salió de su monasterio. También de cuánta gente. A lo mejor tú mismo que estás aquí eres fruto de la corredención de alguien que oró por ti. El concepto es que nosotros creemos en la iglesia porque no solo es el pueblo de la nueva alianza, es más que un pueblo. ¿Qué cosa es? El cuerpo de Cristo. Y como yo decía, ¿qué circula por el cuerpo completo de uno que le da vida? La sangre. ¿Cuál es la sangre? Por supuesto que la sangre de Cristo, pero ¿qué es lo que circula por la iglesia que le da vida a la iglesia? La gracia, que viene del Espíritu Santo. La gracia es la que circula por todo el cuerpo de Cristo, dándole vida al cuerpo. La gracia de Dios circula por todo. ¿Qué es lo que te da vida a ti? El Espíritu. Si una persona se muere, ¿qué es lo que se le va? ¿Qué es lo que le da vida a la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el espíritu del cuerpo que es la iglesia? El Espíritu Santo, que vivifica y santifica la iglesia. A la iglesia que está dándole vida a la iglesia porque viene del Espíritu Santo, que es el corazón mismo de la mismísima iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es. Por eso decimos que nosotros somos un cuerpo y nuestra cabeza está en el cielo. ¿Y a dónde va el cuerpo? ¿A dónde va el cuerpo? ¿Por dónde va el cuerpo de uno? Por donde va la cabeza. Aunque algunos tienen la cabeza en otro lado, usualmente físicamente la cabeza se mueve ¿con qué? Con el cuerpo. Hermano, ¿qué quiere decir? Que si nuestra cabeza está en el cielo, nosotros que somos el cuerpo, vamos a donde está la cabeza. Por eso tenemos nosotros, yo creo que cuando uno piensa esto, uno tiene que coger más responsabilidad de su pertenencia a la iglesia. Por eso la apostasía es un pecado tan grande. ¿Qué cosa es la apostasía? El abandono de la verdadera fe. Cada vez que un bautizado reniega de la iglesia que lo bautizó, es como si a ti te cortaran la mano de un hachazo. Mutilas el cuerpo de Cristo. Y hay, como dice el Evangelio, hay del que mutile el cuerpo de Cristo. Hay de que esté por ahí tratando de robarse cristianos del cuerpo de Cristo, santificados por Cristo por el bautismo y ungidos por el bautismo. Por último, ya para terminar, la iglesia es misterio. ¿Por qué la iglesia es misterio? Porque es algo que se escapa de nuestros conocimientos. ¿Cómo podemos pensar que todos somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo? Eso nosotros no lo podemos entender. Por lo tanto, es un... ¿Y ustedes saben cómo se dice misterio en latín? Ella está aprendiendo mucho. Misterio en latín se dice sacramentum. Se dice mysterium también, pero más allá. Sacramentum quiere decir misterio.
Por eso estos símbolos de la iglesia son sacramentum, misterio de Dios. Y la iglesia es el signo. ¿Por qué? ¿Qué es el sacramento? Un misterio de Dios. Pero ¿qué cosa es? Un signo visible que anuncia algo visible. Ahora, oigan también esto. La iglesia es el sacramento de Dios para el mundo. La iglesia es el sacramento de Dios para el mundo. ¿Qué es un sacramento? Un signo visible que anuncia algo invisible. El agua anuncia que en ese momento, el agua que se ve, anuncia que en ese momento el Espíritu Santo adopta al niño en su espíritu como hijo de Dios que no se ve. Pues la iglesia que se ve le anuncia al mundo de que Cristo está vivo. Por eso la iglesia es un sacramento de Dios al mundo. Y ahí es otra responsabilidad. Por eso dijo Cristo: Padre, oro para que sean uno, como tú y yo somos uno. Por eso que la iglesia es el sacramento, es el signo que la gente va a entender de la presencia de Dios en el mundo. Y por eso la responsabilidad de lo que la gente vea de la iglesia. Hermano, por eso es tan terrible los escándalos que hemos tenido. Yo me erizo y ojalá que no haya más ninguno, y hay que orar para que no haya más ninguno. Y hay que orar, en vez de condenar, hay que orar por las personas que dieron escándalos en la iglesia al mundo. Porque una persona que dio escándalo de la iglesia al mundo dio un falso signo de Dios al mundo. Y lo que esa persona va a responder delante del trono de Dios, yo no quiero estar ni remotamente de cerca. Cuando un ungido de Dios como sacerdote que haya manchado el nombre de la iglesia se presenta delante de Cristo juez, yo no quiero estar ahí. Tenemos que orar por ello. Porque como somos un signo de Cristo, todos estos escándalos le han dado al mundo un mensaje equivocado. Ha sido un sacramentum al revés. Le ha dado al mundo un ejemplo y un mensaje equivocado de lo que es la iglesia. Y mucho fango que cae sobre la iglesia son responsables. Y estoy hablando de los sacerdotes que dieron escándalo, pero también podemos ser cada uno de nosotros. Cuando en tu trabajo te pones a hablar más de los demás, cuando andas hablando escándalo por ahí, viviendo con una persona que no es tu esposo sin recibir el sacramento de matrimonio. Cada vez que, y dicen, y ese es católico, cuando andamos borrachos por ahí, cuando cogemos el carro y damos un mal ejemplo, le sacamos el dedo a alguien o le pasamos, como he visto gente que me han pasado como un bólido por el lado, se han metido, me han gritado, después de ver detrás que dicen de colores. Tengan cuidado con los bumper stickers que ustedes ponen, mejor no pongan bumper stickers en el carro de ustedes, porque esto es muy serio. ¿Ustedes creen que eso es bobería? Si tú andas en tu carro como un loco y tienes una cruz de San Benito, un bumper reconociendo como cristiano, tú vas a echar fango encima del cuerpo de Cristo. Y Dios te lo va a contar. Hermano, ustedes estarán bobeando. Yo no estoy bobeando aquí, porque yo sé que me estoy jugando la salvación que es eterna. La gente de 9 a 11 salieron para su trabajo a las 9 de la mañana, como todos los días, y a los 10 minutos estaban delante del trono de Dios. Y esa es la pregunta que tienes que hacer. Si cuando sacas de aquí te mata un carro, y puede ser, aquí nadie puede asegurar que cuando salga de aquí no lo va a matar un carro. Nadie, ni yo ni ninguno de ustedes. Ahora tú tienes que preguntarte, si ahora en este momento se cae aquí un avión aquí arriba y caigo en la presencia de Dios, ¿qué Dios va a ver de mí? ¿Qué Dios va a ver de mí? Jesús lo dijo: ay de que escandalice a estos pequeños, más le valdría no haber nacido nunca. Y no se refiere a los niños, se refiere a los que son menos crecidos en la fe que nosotros le podemos dar un escándalo. En el trabajo, familia, cuando dicen, y fulano tan católico, fulana tan católica, ya tú estás dando pecado. Y lo peor del caso es que ese pecado no es tuyo. Ese pecado va a caer sobre el cuerpo sin mancha de Cristo. Tú vas a manchar el cuerpo perfecto de Cristo, que es la iglesia. Hermano, ¿esto es serio? Yo no sé cómo ustedes lo tomarán, pero yo trato muchas veces, digo, esto es una responsabilidad tremenda. ¿Sabes? Somos sacramentos de Dios para el mundo. La gente va a amar, odiar a la iglesia por el ejemplo que tú des. Yo una vez trabajé en un trabajo que la persona era muy católica y jefe, y una muchacha dijo, yo no voy más a la iglesia porque si ese es cristiano, yo no quiero ir a donde esa persona va.
y era un simple jefe de una oficinita. Pero qué clase de mal comunión diaria, pero qué clase de mal ejemplo de lo que es la iglesia. Es un mal sacramento, un mal signo. Así que hoy hemos visto que creemos en la iglesia, porque la iglesia, ¿qué cosa es? El pueblo de la nueva alianza. También es el cuerpo de Cristo, del cual cada uno de nosotros no es un cuerpo muerto, no es un cuerpo lejano, no es un cuerpo vivo, donde cada uno de nosotros somos ese cuerpo de Cristo, cuyo la cabeza, que es Cristo, somos eternos sacerdotes, está en el cielo. La semana que viene seguimos que la iglesia es una, que la iglesia es santa, y así seguiremos que la iglesia es apostólica, que la iglesia católica. Vamos a ver toda esa parte. Estamos, y ojalá, ya para cerrar, solamente quiero que algunas personas, si tienen dudas sobre esto, nada que no sea de esto, interesa comentario. Estoy diciendo duda, pregunta, no quiero comentario, que es lo que quiero. Pregunta de duda. ¿Alguien tiene duda? Con mucho gusto se lo contesto. ¿Alguien tiene duda de lo que hemos hablado? La parte que decías de Pablo, donde él decía que la iglesia estaba escondida. Primera está en Colosenses, en la carta de San Pablo a los Colosenses, creo que es capítulo 1, 24, 28. Pero alguien tiene duda de lo que hemos hablado, quien no entiende, con mucho gusto yo le... Sí. ¿Eh? Yo mencioné Corintios también, pero lo que ella pregunta está en Colosenses. Yo mencioné esta primera de Colosenses y también hablé de primera de Corintios 12. También hablé. Dime. Tú dijiste caos, creación, orden, hombre, pecado y después. Promesa, alianza, ley, culto, escritura, encarnación, redención, resurrección, Pentecostés. Entonces me hice la pregunta, caos, o sea, Cristo va a ser así subiendo para volver al principio. No, dijimos que si esto va subiendo en perfección espiritual, después de Pentecostés tiene que venir algo mucho mejor de lo que estaba antes, que era el pueblo de Israel, un simple pueblo con una alianza, a una alianza hecha por Dios espiritual con la iglesia, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso la iglesia es la culminación de la obra de Cristo. Por eso fue lo que yo estaba diciendo, que en la iglesia nos santificamos. La iglesia está puesta para nuestra santificación. Y cuando termine esta santificación, es cuando Cristo salga y venga a juzgar vivos y muertos. Ahí, hermano, se acabó la iglesia, ahí se acabó todo, porque quiere decir que ya todos los que iban a ser redimidos han sido redimidos. Y por eso dice que al final de los tiempos Cristo le entrega al Padre el reino. Quiere decir, el reino salió el Padre, tuvo la iniciativa de la creación surgió, la creación se dañó, Cristo la restauró, la santificó, y al final de los tiempos, ¿qué va a hacer Cristo con la creación? Entregársela de vuelta al Padre. ¿Cómo? Como estaba antes del pecado. ¿Entendieron cómo es el ciclo? Cristo le va a entregar al Padre el reino tal como era antes del pecado de Adán y Eva. Esa es la obra en que estamos ahora, que empezó por un simple pueblo y va subiendo espiritualmente, subiendo. Lo que quise ver ustedes con lo que preguntó la hermana, lo que quise ver con esto es cómo es una obra de Dios que nunca cae en el caos, que siempre va en el orden y siempre va en la perfección. Si Israel era un pueblo, la iglesia es un pueblo mucho más perfecto. Por eso es que la necesidad que decimos que creemos en la iglesia, porque no puede haber obra de Dios si no hay iglesia. Si cada cual se tranca en su cuarto, ora en el cuarto cuando le da la gana, va a la iglesia cuando le da la gana, cree en lo que le da la gana, ¿eso es un pueblo? ¿Eso es una nación? En absoluto. Entonces nosotros sí creemos en la iglesia, porque la iglesia es misterio de Dios y es obra de Dios. Por eso hay gente que dice, yo creo en la iglesia pero no creo en los curas. Yo digo, yo tampoco creo en los curas. Nadie te dice que cree en los curas, pero sí creo en la iglesia. El cura es una persona como tú y como yo, que tiene un ministerio que Dios le ha dado y que es sacudido por el diablo para que sea infiel, para que muchos caigan. Y hay muchas lenguas que se mueven para criticar a los curas y pocos que se mueven para orar por ellos. Definitivamente. Por eso creemos en la iglesia. Sí, la gente dice, no hace falta la iglesia. Sí hace falta la iglesia. A los que dicen, yo oro en mi casa, yo digo, ¿y puedes comulgar en tu casa? No puedes comulgar. ¿Dónde es lo único que se puede comulgar? En la iglesia.
Y yo me confieso con Dios. Perfecto, te confiesas con Dios. ¿Y cómo tú sabes que tú tienes la seguridad que Dios te perdonó? ¿Cuándo tú tienes la seguridad? Cuando el sacerdote te dice, yo, con el poder que Cristo le dio a la iglesia, te absuelvo de tus pecados. Porque a mí me da la gana, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote dice eso, hayas hecho lo que hayas hecho, quedaste en cero. Naciste de nuevo. O sea, ¿tú puedes recibir eso en tu casa? No, creemos en la iglesia porque la iglesia es necesaria, porque la iglesia está en el plan de Dios, que no es una simple reunión. Los que dicen que no creen en la iglesia son gente que piensan que la iglesia es una simple reunión de gente que van 45 minutos a cantar un coro y predicar un cura. Eso es lo que dicen que no creen en la iglesia. Yo tampoco creyera en una cosa así. Creemos en la iglesia porque no es lo que vemos. La iglesia es el sacramento de Dios visible de lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? La redención de Cristo, Cristo actuando como mediador en el cielo, repartiendo esas bendiciones a través de la iglesia, que es su cuerpo. No se puede creer en Cristo y no creer en la iglesia. Por eso que el credo pone, creo en la iglesia junto con el Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo y creo en la iglesia. Porque la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Punto. Por eso que yo le dije que no se puede desestimar la iglesia, porque la historia de la iglesia es el evangelio del Espíritu Santo. Porque cuando empezó a actuar el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. ¿Y dónde está escrita toda la obra del Espíritu Santo en su pueblo? En la historia de la iglesia. Los santos, los padres de la iglesia, los obispos, las monjas que han orado por siglos, los sacerdotes que han ministrado por siglos. Esa es la acción del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Que muchas veces solamente vemos los escándalos, pero no vemos las miles de bendiciones que ha tenido. Que estaba viendo el otro día la obra que la están poniendo de nuevo en Moda Angélica, la vida de Santa Teresa, que creo que la he visto un promedio de 300 veces y no me canso de verla. Y siempre en esa época, ¿de quién habla la iglesia? Del Papa Borgia, que fue un escándalo. Pero no se acuerdan que mientras el Papa Borgia era Papa en Roma, estaba Santa Teresa fundando los Carmelos, estaba San Ignacio de Loyola fundando la Compañía de Jesús, estaba Fray Pedro de Alcántara, estaba San Francisco de Borja, estaban San Francisco Javier. Todo eso fue un siglo de santos y todo el mundo se fija en ¿qué? En un Papa malo, y desechan toda una gama de gente santa que en ese mismo momento estaban santificando la iglesia. Y en el EW están poniendo la vida de San Juan Bosco. ¿Ustedes no la han visto? Véanla, porque yo tampoco entendía San Juan Bosco hasta que vi esa. Cuando tú ves la vida de San Juan Bosco, esa estatua que tú ves, viene y se mete delante de ti, y ustedes ven lo que pasó y la obra que hizo ese hombre, que nada más que lo vemos encaramado en una estatua y pensamos que no hizo nada, a favor de los niños y de la gente más abandonada. Yo mismo que conozco tanto, y es que he visto el cuerpo incorrupto de San Juan Bosco, yo me he quedado asombrado de la vida y la obra de San Juan Bosco. Yo no sé, la ponen a diferentes horas los sábados, pero busquen en EWTN, en la programación, para que vean la vida de San Juan Bosco, que aparte de una película muy bien hecha. Y de verdad que, dígame usted, tenía una duda, ya para cerrar la noche. Porque sufro lo que falta a la redención de Cristo por la iglesia. Pero yo les invito a ustedes, aunque yo sé que algunos no tienen dinero, pero si tienen dinero, si quieren las repeticiones, lo que pueden hacer es comprar los discos y lo oyen otra vez, porque si yo lo vuelvo a repetir todo lo que dije, fíjate que yo quería que me hicieran preguntas y la gente nada más que me ha preguntado cosas que yo dije, nadie me ha preguntado una duda, lo cual quiere decir que ustedes son muy sabios. ¿Tú estás grabando? ¿Estás grabando? Vamos a ver lo que dice María, si tiene una duda, al fin alguien tiene una duda, dime María. Cuando hablabas de la cohesión de la iglesia. ¿De la qué? Cohesión. Cohesión. ¿Qué se refiere? O sea, ¿qué te crees? Que la iglesia es algo planeado, la iglesia es algo que camina junto, porque el cuerpo camina junto con la cabeza. O sea, que la iglesia no es algo que alguien tira para aquí, es que alguien tira para allá. Por eso que quiere alar por su propio interés para un lado, está haciéndole un daño también a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Cohesión como más que unión, es que estamos coordinados. Por eso cuando uno entiende eso en los ministerios, en las obras, tú dices, yo no puedo hacer lo que me da la gana, yo tengo que hacer lo que es bien para la iglesia, porque hay gente que quieren hacer lo que les da su realísima gana, sin contar que aquí no es lo que a mí me importa, es lo que es bien para la iglesia. Pero cuánta gente hay que solamente ponen en los grupos, en los ministerios, su propia agenda,
¿Y qué es lo que hace? Dividir más todavía el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, le digo, hermano, cuando Cristo dice hay quien lo divida. Y los protestantes lo dividen, pero dentro de la iglesia los dividimos en los ministerios, en los grupos con los chismes, porque aquí se hace lo que a mí me da la gana para molestar a fulanito que a mí no me cae bien. Esas personas van a tener que responder delante de Cristo como los protestantes que se llevan gente. Y hay de ministerio que se acaba por culpa de una persona. Tendrá que dar cuenta delante de Cristo, juez, porque mucha gente en la iglesia quieren imponer. Y aquí, hermano, no hay agenda de nadie. ¿Tú sabes cuál es mi agenda? Mi agenda es la de Cristo. Cuando me preguntan en EWTN, ¿tú siempre tienes la razón? Digo, yo siempre tengo la razón. Y me dicen, ¿y por qué tú estás seguro? Porque yo no tengo opinión propia. Mi opinión es la de la iglesia. Y la iglesia está bien. Yo nunca me muevo un milímetro de lo que dice la iglesia. Si todo es tan fácil, el otro día me decía, eso a mí te le va a gustar, a mí me decía persona religiosa, me decía el otro día, es tan fácil ser religioso. Porque lo único que tú tienes que hacer es lo que te mandan. Ahí no tienes problema. Dice, la obediencia es la solución de todo. Tú no tienes conflicto, tengo que hacer esto, no. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que te mandaron. Punto. Olvídate de lo demás. Lo que la gente piensa que es un lío, es una maravilla. ¿Por qué se forman los pleitos? Porque no queremos obedecer, porque yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, en contra de la iglesia, en contra de que dirige un ministerio, en contra del párroco, en contra del obispo, en contra del papa. Pero lo más fácil, yo digo, yo no me equivoco. ¿Por qué no me equivoco? Porque yo me limito a responder qué cosa, la doctrina de la iglesia. Yo tengo mi opinión propia, pero muchas veces mi opinión pues jamás yo la doy. Yo, aunque no esté de acuerdo con la opinión de la iglesia, yo me la trago porque yo digo, si la iglesia piensa eso y yo pienso esto, lo que más seguro que esté bien es la iglesia, no soy yo. Así que déjame dar la opinión de la iglesia. Dime usted. Y ya que tenemos que cerrar, que nos hemos pasado. Cuando Abraham, Isaac y todo, pero cuando muere el Señor a los 3 días que él baja al infierno. Él se lleva a esa gente a la primicia de Dios, exactamente, pero esa gente no recibieron la redención en su momento por la ley y por ellos se justificaron porque no se condenaron, pero no se redimieron hasta que Cristo no murió en la cruz. Por eso lo expliqué. ¿Tú viniste la semana pasada? Vamos a ver, compra el tape, ahí fue donde yo le expliqué. Compra el tape, ahí yo le expliqué que esa gente fueron los primeros frutos de la redención, fueron esa gente del Antiguo Testamento. Porque miren, muy interesante, y ya voy a cerrar. Gente que me pregunta, ¿por qué buen ladrón no fue al purgatorio? ¿A ustedes no le han hecho esa pregunta? ¿Por qué buen ladrón, que fueron sinvergüenza, no fue al purgatorio, se fue al cielo directo? ¿Por qué no pasó por el purgatorio? ¿A ustedes no le han hecho, nunca le han hecho esa pregunta? Está muy bien, pero yo me arrepiento en el último momento y si yo debo algo malo que he hecho, voy al purgatorio por mucho que me arrepienta. Nada. ¿Tú sabes por qué el buen ladrón no fue al purgatorio? Ni tampoco por eso. ¿Tú sabes por qué el buen ladrón no fue al purgatorio? Porque no había purgatorio. Cuando el purgatorio no es una realidad del Antiguo Testamento, el purgatorio es una realidad de la iglesia. ¿Y cuándo nace la iglesia? En Pentecostés. En ese momento, la gente que se convierte y hacen mal van a parar al purgatorio, pero antes de Pentecostés, por eso vamos a hablar la semana que viene, que la iglesia tiene 3 estados: la iglesia militante, la iglesia que está purgante en el purgatorio y la iglesia triunfante. ¿Pero por qué no fue al purgatorio? Porque no había purgatorio. Es tan sencillo como eso. Mira qué sencillo, ustedes han enredado, que sí, que claro que fue porque Cristo lo dijo, pero el purgatorio es una realidad ¿de quién? De la iglesia. Y comienza junto con la iglesia. Vamos a averiguar quién fue el primero que fue al purgatorio. Yo tengo una idea de quién puede haber ido al purgatorio por primera. Le dejo esa tarea a usted averiguar en los Hechos de los Apóstoles quién fue el primero que fue a dar con sus huesos al purgatorio. Averígüenlo. Ya terminamos solamente. Perdónenme que me pasé, pero estos temas son. Fíjate, una cosa. Este jueves tenemos cenáculo en Santa Cecilia.